Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este primer acto de las nuevas Jornadas Literarias Baracaldo Itxa 2021. Estamos ya en la 18ª edición, 18 años que se llevan haciendo estas jornadas. Aún así, las circunstancias que estamos viviendo pues, actualmente, el Ayuntamiento de Baracaldo ha querido apostar por seguir celebrando el Día del Libro y el amor por la literatura y la palabra. Y por eso, bueno, pues hemos seguido intentando programar pues, una serie de actividades que nos van a ayudar, a la gente de Baracaldo sobre todo, pues, a celebrar y a tener la oportunidad de acercarnos cada vez más al libro, a la palabra escrita, a la literatura. Tenéis en los centros cívicos y centros públicos de Baracaldo el folleto con el programa de actividades en la web del Ayuntamiento, la web municipal y las redes sociales. De aquí hasta el día 2 de enero pues hemos intentado hacer un programa que cubra pues, todos los posibles intereses y gustos pues, de la gente en torno a este asunto. Muy bien. Gracias a los que estamos aquí en el Salón de Actos asistiendo a este evento y gracias también y bienvenidos pues, a la gente que nos está viendo compartiendo a través de la pantalla pues, porque se está emitiendo este acto en streaming. Entonces, bueno, pues dadas las circunstancias también se ha querido apostar y en este caso pues bienvenida sea la tecnología, ¿no? En estos tiempos pues también nos viene bien para que otra gente pues, pueda tener la oportunidad de participar en este acto. Bueno, cuando alguien viene a la presentación de un libro como público, pues puede tener dos opciones, o haber leído el libro antes o no haberlo leído. Y supongo que depende de cómo sea esta circunstancia, pues se presentará al acto de una manera u otra, ¿no? Supongo que quienes no lean el libro a una presentación pues vendrán con la expectativa de que le animen a leerlo, ¿no? Porque tiene algún tipo de interés para ellos. Y quien ya lo hayan leído previamente, pues me imagino que esperarán que les cuenten otra vez, por voz del autor, lo que le han contado en el libro o que espera que le cuenten más cosas para ampliar su conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, es opcional, ¿eh? No hay que leerlo obligatoriamente. Bueno. Los que sí tenemos que haberlo tenido un poquito preparado, pues es quien presenta el acto y quien presenta el libro, ¿no? Ya sea del punto de vista de leerlo o ya sea desde el punto de vista de escribirlo, en el caso de Fede, ¿no? En ese caso, pues aquí sí que tenemos que estar un poco pendientes de esos dos tipos de público, ¿no? Quien lo haya leído o no, para, de alguna manera, pues que tengamos un poco el cubierto las expectativas que trae cada uno. Entonces, esto es lo que vamos a intentar en este encuentro y en esta pues, horita que vamos a estar aquí. Y, bueno, yo creo que si Fede habla tan bien y lo hace tan correctamente como escribe, pues creo que vamos a pasar un momento bastante agradable. No lo sé, eso son muchas expectativas. Bueno, Sigo. Además, tienes más, ¿no? Sí. Sí, yo creo que me estabas dando ya la... Ahora tiro. Vale, bien. Bien. Bueno, cuando nos planteamos el hacer la programación de actividades, pues nos encontramos con este libro, lo que puedo contar, y con este nombre de Fede Merino, ¿no? Fede Merino, pues teníamos el conocimiento que teníamos de él, pues era el conocimiento público que tenemos todo, ¿no? Periodista, director de la Radio Popular durante muchos años, periodista, locutor radiofónico, bueno, pues sobre todo en el tema de deportes, el creador del bacalao famoso de la Atleti. Ese es el perfil con el que nos enfrentamos. Entonces, yo tengo que reconocer que mucho de radio no soy. Yo tengo otros medios preferidos, ¿no? Y tampoco soy mucho de fútbol. Entonces, me da un poco de apurar a presentarme un poquito a lo de Fede con este asunto, ¿no? Pero entonces, esta es un poco la expectativa con la que nos presentamos al libro, ¿no? Digo, bueno, pues a ver, con este bagaje y frente a este personaje, pues, ¿cómo nos enfrentamos, no? Entonces, bueno, pues yo me enfrenté al libro desde ese punto de vista. Y la verdad es que nos encontramos en el libro pues, con fútbol y con deporte, nos encontramos con radio y con periodismo, pero nos encontramos con muchos tipos de cosas, ¿no? Que de alguna manera igual no son tan conocidas en el perfil pues, popular de Fede, ¿no? En el libro nos encontramos pues, historias personales, nos encontramos con Fede como padre, como hijo, como periodista, como profesional, como viajero. Nos encontramos con historias de los países que ha visitado, de gentes y personajes que ha conocido. Y bueno, pues todo esto es lo que aquí podemos encontrar. Yo no sé cómo definir el libro, si es una biografía, una crónica, un anecdotario, no sé, es una especie de memoria, ¿no? Igual, pues por ahí podemos empezar. Fede, ¿tú cómo te presentaste ante este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y cómo definirías tú qué es lo que puedo contar?
Bueno, no es fácil definirlo. El editor me dijo que eso no estaba ni en ficción ni en no ficción y que va a ser difícil. Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer a todos, al Ayuntamiento, al Centro Cívico, a Elisabete, a ti, Íñigo, la oportunidad de venir a lo que ya se sabe que es hablar de su libro, que uno que viene a hablar de su libro, pues ya empieza haciendo una amenaza de que igual resulta que hay una especie de chapa y ya veremos si la aguantamos o no, ¿no? Hasta Bueno, el eso final, porque ¿no? contamos con uno que empezó a hablar de su libro y la que lió. Por eso. Bueno, para mí el libro este no está teniendo más que sorpresas muy positivas. El venir aquí es una de ellas, ¿no? Entonces, en ese agradecimiento que he hecho, quiero hacer el agradecimiento, acabar en el agradecimiento a todos los que estáis aquí. Y una de las sorpresas que tiene es que tengo gran parte de la familia, la tengo aquí, sin que hubiera habido coacción de por medio, ni les hubiera obligados, y sin que yo lo supiera. Ha sido una alegría muy positiva, porque en el libro, que no es una biografía, tal vez más una crónica, pero desde luego no es una biografía, aparecen algunos momentos que en mi vida son importantes, y uno de ellos está vinculado con Baracaldo. Por eso me alegro, ¿no? Porque el libro lo presenté la primera vez en La Alhóndiga, en Bilbao, y para mí tenía un sentido especial porque allí en La Alhóndiga, cuando era una alhóndiga y entre otras cosas se repartía vino, allí trabajó mi padre cuando hacía falta tener 2 o hasta 3 trabajos para sacar una familia adelante, ¿no? Y allí mi padre salía pues, todos los días con una bicicleta y un carro para llevar los garrafones con destino a Iturribide. Y eso me vinculaba un poquito con mi pasado, ¿no? Luego, yo soy nacido en Baracaldo, como mucha gente que ha nacido en Cruces, pero mis hijos también son nacidos aquí, entonces es una vinculación inevitable, es biográfica, ¿no? Pero es que además, si aparece en el libro, tengo una vinculación familiar, porque una parte de la familia, la parte de mis tíos, de Felisa y Antolín, son de Retuerto, y a mis recuerdos vienen, y en el libro también lo explico, en ese imaginario de la infancia, en ese escenario, ocupaba un lugar importante cuando yo venía a casa de mis primos, porque aquello era una algarabía, es decir, eran 6 ellos, los chavales, y vinieron de 6 primos, aquello era una fiesta en todos los sentidos, desde el principio hasta el final. O sea que esta es una sorpresa añadida que me llega y que os agradezco mucho vuestra presencia, y que quiero que para el resto quede claro que no ha sido Premeditado. No ha sido ni premeditado ni siquiera organizado. Cuando se presentó en La Alhóndiga, quien me presentaba en ese momento también tuvo alguna duda sobre si presentarme vinculado al fútbol y al Athletic o no. Y yo no tenía especial interés en eso, porque el libro no va de eso. Es un capítulo, ha sido un capítulo importante en mi vida, pero es un capítulo más en el libro. Si el libro son 12 capítulos, pues ese del fútbol y como el de la radio es uno. Es importante, es muy importante, pero yo no quería circunscribirlo todo exclusivamente a las historias relacionadas con el fútbol, que además he escogido algunas que puedan ser, vamos a decir, para todos los públicos. No son exactamente de forofos o de entendidos o de especialistas. Son algunas historias más bien humanas vinculadas a personas muy conocidas en el mundo del Athletic, en este caso. Sí, de hecho, para nosotros fue una sorpresa eso, ¿no? Que esperábamos igual que eso, la parte más conocida tuya de radio y fútbol o deporte estuviera presente, y precisamente pasó lo contrario, ¿no? Que nos encontramos con una cosa pues un poco más desconocida, pero mucho más interesante desde el punto de vista de... ¿no? Lo primero que llama la atención es un poco la estructura, ¿no? Sobre todo de los capítulos, ¿no? Tiene pues, el inicio, pues, a veces es una introducción, cuenta alguna historia, a veces son reflexiones, aforismos, ¿no? Luego viene esa parte ya más del juicio que no sé si haces tú mismo, te hace quién, y luego ya entramos un poquito en la parte un poco más narrativa de la historia, ¿no? Cada vez que te lo va un poquito en ese sentido. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Qué querías expresar? ¿Ese juicio autoacusador de qué es lo que te acusas y cómo quedas? Bueno, son varias cosas, sí. Esa del juicio es una especie de formación profesional. Es decir, nosotros los periodistas tenemos la mala costumbre, es una mala costumbre que invade otras facetas de la vida, que es
la de juzgarlo todo, ¿no? Juzgamos los hechos, juzgamos a las personas, estamos permanente, y esta vez pues es una especie de ración de la propia medicina. Ahora me voy a juzgar yo, es una especie de examen de conciencia, voy a juzgarme a ver si lo que he hecho ha sido lo correcto, si hice lo correcto en cada momento, y como lo hice voy a tratar de contarlo, ¿no? Ese es el juicio que sirve un poquito de hilo conductor para historias tan distintas y tan dispares y en países tan distintos, pues que hacía falta que el hilo conductor que se saltara un poquito el tiempo y el espacio lo ejerciera esto, ¿no? Y luego lo otro que has dicho de los... Sí, una especie de microrelatos que sirven para refrescar, para despistar, para sorprender, para introducir, para cambiar en realidad de un escenario, o sea, para pasar de Bolivia, por ejemplo, a la escuela de Izarza, donde iba de niño, ¿no? ¿Cómo se pasa de Bolivia a la escuela de Izarza? Bueno, pues sí, pero sorprende porque a veces sí es verdad que es una introducción que tiene que ver con lo posterior, ¿no? Con relato de después, pero a veces no. O sea, a veces que es como para sorprender, ¿no? Sí, generalmente no tienen, han sido escritas independientemente. Ahora, si resulta que tiene alguna... Esto es una cosa que pasa con el arte, no digo que esto sea, pero si resulta que luego genera algún tipo de respuesta en quien lo recibe, ¡pua!, estupendo. A veces la respuesta es negativa, dice, mira, tenía relación. Yo he jugado eso a veces en la radio, poniendo alguna melodía, algún comentario. Yo lo hacía, por ejemplo, atribuía cada día de la semana de 1 a 31 una melodía distinta. A veces solo melodía, a veces algo de letra. Y yo hacía el comentario que me tocaba. Y el resultado era curioso. No sabía cómo iban a quedar, pero se emparejaban y producía algo. A veces produjo una bronca gorda, porque yo tenía un tema que decía mentira, todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad, un tema de Manu Chao, y luego estuve hablando de una cuestión en la que los susodichos me llamaron como que todo es mentira. Y dice, no, eso ha sido aleatorio, o sea, caía, hoy tocaba esta, la de todo es mentira, y tocaba el comentario. Bueno, a veces coincide que el microrrelato puede tener alguna relación, pero generalmente no tiene. En ese caso igual también nos sentimos aludidos, ¿no? A veces a... Sí, claro. Muy bien. Si el título es lo que puedo contar, ¿hay alguna cosa que te quede sin contar? ¿Tendremos una segunda parte? ¿O igual habías barajado otro tipo de títulos que podían adecuarse al contenido? Me gustó lo que puedo contar porque ya lo había hecho un poco en la radio, haciendo un poquito de recopilación, cuando veía que se acababa mi tiempo de radio. Y yo en aquel momento titulaba el espacio... lo que puedo contar, Berrogei urte eta gero hau. Es como decía que eso era, para quienes han vivido la transición, aquí la transición muy convulsa políticamente, había un dibujante, un artista, Eguillor, se había abierto de la dictadura, se había dejado atrás, 40 años de espera de libertades, y entonces uno de los personajes suyos siempre decía eso, ¿no? Berrogei urte eta gero hau, diciendo, oye, 40 años hemos estado esperando y ahora esto, cuando algo te decepcionaba de lo que veías, ¿no? Y yo, como eran casualmente también 40 años los que llevaban la radio, pues utilicé eso, lo que puedo contar. No, lo he utilizado por decir en positivo, es decir, esto es lo que puedo contar, es decir, porque lo he vivido, lo puedo contar, nada más, y un poco agradecido. Hay cosas que no puedo contar, o sea, que no puedo contar, que no debo contar porque igual haría daño a gente y no es mi intención, ni tomar ninguna revancha, ni hacer daño, ni cosas de esas, pero podría ser. Y en realidad, si lo analizo más profundamente, se trata de llenar un déficit que tiene el mundo de la radio, el mundo del periodismo en general, que es que cuando he ido a distintos sitios, bueno, vengas a Baracaldo o vayas a Guatemala, te pasa siempre, te dicen, este es el tema tuyo, tienes 3 minutos o tienes 1 minuto y medio. Y entonces vas pues, a lo que es la noticia en ese momento y lo das, sabiendo que realmente lo importante no lo has podido tratar. ¿Te hubiera gustado desarrollar otra cosa? O sea, has estado en esas elecciones de Guatemala de las que hablo, o una cárcel de Ecuador, o en tal, y te circunscribes exactamente a lo que aquí está demandando el público, la audiencia, y a lo que impone el timing de la radio. Digo, 3 minutos, tío, arréglatelas como quieras, como puedas, y esto lo cuentas en 3 minutos. Entonces, lo que se queda es mucho más que lo que cuentas. Hay muchas cosas, pues porque no tienes tiempo, porque no era adecuado, porque no era el momento, porque no es el sitio. Son muchas más las cosas que al final te guardas. Algunas de esas son estas, ¿no? Lo que puedo contar, esa es una especie de deuda que tienes. Oye, he estado en una situación en conflicto, en una situación dramática, en algo, ¿no? Y me habéis dado 2 minutos.
Y luego vienes aquí y lo entiendes. Y dices, 2 minutos y te sobra uno, joder. Porque muchas veces el interés de la gente no va por ahí. Pero bueno, muchas de esas cosas que te quedan son las que he querido llevar. Y si tenía algún título más, sí, tenía bastantes, tenía muchos. Porque me ha gustado siempre mucho titular. Es muy significativo. Y he titulado de manera las cosas, algunas quedan ahí todavía. Es decir, yo cuando entré en la radio, yo tenía 17 años, entré en deportes. Y el programa se llamaba, el programa en el que trabajaba, para sorpresa de todos, se llamaba Radio Deporte. O sea, que ya más obvio era imposible. Se llama Radio Deporte, era a las 22:30 Radio Deporte. Cuando yo fui jefe de deportes, le cambié el nombre, el programa, le cambié toda la estructura, pero le cambié el nombre, que es lo que estamos hablando, de titular, y se sigue llamando hoy así, se llama Oye cómo va. O sea, no tiene nada que ver, el programa se llama Oye cómo va, aproveché pues la canción de Carlos Santana, por un lado, y por otro una cosa muy típica que pasaba en el mundo del deporte, que es cuando uno llega, se incorpora a un partido que ya está empezado y dice, oye, ¿cómo va? ¿No? Pues le metí una cosa que a la gente le extrañó mucho y le bauticé hace casi 30 años con Oye cómo va, hoy sigue con Oye cómo va. Cuajó. Sí, cuajó, y además cuajó con mucha crítica, porque yo puse un programa en ese momento en el horario a la 1:30 de la tarde, que me dijeron que no, que las horas del deporte son la noche, y esto no tiene ningún recorrido que tú hagas esto a la 1:30 de la tarde, que es como lo vas a hacer, ¿no? Y bueno, pues fue eso. Entonces el título era muy importante. Yo tenía otro título que era, como he dejado después de 42 años la radio, una de las satisfacciones que a mí me gustaba verbalizar después de estar pues, más de 26 años levantándome a las 5 de la mañana, pues disfrutar verbalizando, porque claro, la gente puede pensar que es de mala leche, y diciéndole a Mari José, que está por ahí, a mi mujer, diciendo, oye, mañana no voy. Y yo quería titular también Mañana no voy, pero ella pensaba que eso tenía un poco de mala leche porque ella sí iba. Y digo, hombre, pues esto es lo que decía un chaval nuestro, uno de los hijos nuestros, de pequeñito en la Icastola, cuando volvía, enrabietado, que no quería, cuando volvía a casa y bajaba del autobús, se giraba todos los días y al chofer le decía, viernes Nator, le decía, mañana no vengo, le advertía al chofer. Sí, iba todos los días, pero él tenía la esperanza de no volver al día siguiente. Bueno, Mañana no voy era otro de los títulos que había mirado. Mira, tenía la pregunta para más adelante, pero al hilo de lo que dices de eso, lo que te encuentras de él, lo de hoy cómo va, que te inventas saber cómo cae esto y cuaja, ¿no? Sí. Lo del bacalao también pasa algo parecido, ¿no? Cuentas sí. Que tenías dudas a la hora de cómo quedara eso y... Bueno, lo que tenía era mucha inconsciencia, me he dado cuenta hoy, porque primero se te tiene que ocurrir en un mundo en el que todo el mundo le llama una cosa de una manera, que le llama gol, porque tienes que llamarle de una manera distinta, para empezar. Eso, así, dicho de entrada, no tiene muchos visos de cuajar bien, ¿no? Así, en principio, no tenía buena pinta. Bueno, vale. Pero como estaba en ese momento, la SER tenía un locutor argentino, Héctor del Mar, que era muy peculiar, cantando al estilo sudamericano los goles, prolongándolos mucho, pues vi que había que encontrar una seña de identidad y digo, pues la mejor seña de identidad es cambiarle justo el término al momento de éxtasis del fútbol en relación al Athletic y ponerle el bacalao ahí, y, hombre, tirando un poco del léxico que teníamos de niños, que un chicharro era un golazo, en el que una anchoa era un fallo del portero, cosas de estas, pues sigo con la tradición marinera y meto el bacalao. Y he dicho que es inconsciente porque esto no se lo dije al director. Yo tenía 22 años. No se lo dije al director. Eso no, vamos, yo soy el director y eso... Y se queda ahí. Claro, ni se lo mencioné. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Es decir, lo que pasó es todavía más inaudito, que yo creo que no se enteró. Yo canté el bacalao, lo mismo que tú, no es aficionado al fútbol, El director que teníamos entonces era de Sevilla, no era ni del Atleti ni del fútbol. Y yo creo que pasaba de eso y pasó siempre. Y nunca me dijo nada. O sea, el bacalao siguió habiendo el siguiente domingo, el siguiente, y así hasta el día de hoy, ¿no? Pero mientras él estuvo, no me dijo nada, ni bien ni mal. O sea, y se quedó el bacalao. Eso cuajó de verdad. Sí. Que ahí sigue. Muy bien. Ya desde el inicio, y yo creo que es constante a lo largo de todo el libro, con ese mensajero que te lleva el tema este del juicio y demás, ¿no? Ya ahí tú apuntas pues con poco sueldo, sin contrato, demás, ¿no? Ya creo que es la tercera línea, ¿no? A partir de ahí ya se nota como una sensibilidad hacia
hacia los débiles, hacia los que están más machacados, los más pobres, desfavorecidos, ¿no? Eso luego lo encuentras mucho, sobre todo en los países de América, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa sensibilidad, esa opción? Bueno, supongo que viene de casa, que viene de pues, el apego a lo que en términos generales podría llamar justicia social, y que te impacten las situaciones de injusticia que pasan los más desfavorecidos, ¿no? Por miedo también a que esa brecha entre personas se siga abriendo cuando los tiempos posibilitan el que se cierre, ¿no? Y contra todo pronóstico parece que incluso se sigue abriendo esa brecha entre las diferencias. La palabra ¿no? desigualdad aparece también bastante, ¿no? Sí. Te das cuenta, cuando te mueves un poco, te das cuenta, bueno, pues que nosotros somos unos privilegiados. Aquí hay también, evidentemente, bolsa de sufrimiento importante. No quiere decir que veas el sufrimiento lejos y seas incapaz de verlo cerca, ¿no? Pero cuando estableces la comparativa se te cae el alma a los pies. Y entonces, a nada que veas eso y seas un poco, tengas un poco de sensibilidad y un poco de empatía y demás, yo creo que se puede convertir perfectamente en el norte un poco de lo que tú mínimamente puedes hacer, si es escribir, si es hablar, eso, pero en favor de pues, ponerse del lado siempre del más débil, de los más desfavorecidos. No suele traer cuenta porque se suele salir escaldado, pero yo creo que es más reconfortante. Sí, hay una frase también, una parte que cuenta un poquito esto, ¿no? Que expresa también esto, que es que cuando viajas puedes ir de espectador, pero si te implicas con la gente ya pues, eres parte de actor, ¿no? Sí. De realidad, y entonces bueno, eso de alguna manera te hace vivir la historia de otra manera. Y desgraciadamente el periodista pues tiene que asumir su espacio como simple espectador muchas veces, ¿no? A veces yo creo que está injustificado. Ante ciertas cosas el periodista no puede ser neutral. O sea, ante la injusticia no puede ser neutral. No, yo soy neutral. Usted ya sé que está haciendo una salvajada, pero yo soy neutral. No me parece ni bien ni mal, ¿no? Esa no es la labor del periodista, pero antes del periodista está la persona, lo que le impele, lo que le mueve a seguir dando pasos en un sentido u en otro, o a enfrentarse a las situaciones. El periodismo, tú lo has dicho, es decir, yo cuando empecé, ya han pasado 42 años, el periodismo estaba mal, hoy no está mejor. O sea, los medios son mucho mayores, pero no está mejor, efectivamente. Yo estuve muchos años sin contrato. Mi padre llegó a decirme, oye, mira, acaba la carrera, yo hice las dos cosas simultáneamente, estaba haciendo la primera promoción en Leioa, de periodismo, cuando vino aquí, y a la vez en la radio. Y un momento mi padre me vio tan mal, que pues porque no llegabas en condiciones a los dos sitios, y me dijo, y conforme a cómo era su cabeza, me deja la radio y céntrate en la carrera. Para él lo importante era acaba la carrera, ¿no? En la familia vas a ser el primero que va a tener una carrera universitaria, acaba la carrera. No dejé, ¿no? Eran momentos difíciles, no había contrato, no había seguro, prácticamente no cobrabas, la situación era esta. Hoy la situación del periodismo no ha mejorado mucho en ese sentido. Hay grandes estrellas del mundo del periodismo, pero la población periodística, sobre todo a través de las dos, esta ya y la anterior crisis, se ha laminado. Es decir, la precariedad es muy importante. Y no solo la precariedad, sino además, bueno, por lo menos antes éramos precarios, estábamos en precariedad, pero encontrábamos satisfacción en lo que hacíamos. Es decir, yo en un programa musical, podía poner la música que me diese la gana. Con mis criterios, con mi cultura, con mi incultura, con lo que fuese. Y en un programa de actividad política también, de actualidad política. Hoy eso es absolutamente imposible. O sea, no solo es precario, sino que te debes a la voz de tu amo, porque las empresas, los propietarios, cierran filas de tal manera que no permiten ni una disidencia, ni una disonancia, ni nada. Tienes que comulgar con la doctrina del medio en el que estás, o si no, no sobrevives. Y eso es mortal para el periodista. Dice, oye, vale que me paguéis poco, pero encima, si no tengo siquiera la libertad, pues no la tienes. Dice, ese es el panorama hoy, en gran parte de los medios de comunicación. Con este sentido de no ser neutral se ve en la parte de estar a favor de los desfavorecidos y tener sensibilidad, y también en la crítica o rechazo al poder, ¿no? El poder, bueno, de hecho, a la violencia,
al poder ejercido en contra del otro, sobre todo, bueno, pues tú has participado en guerras, en procesos electorales en países de conflicto y demás, también, por lo que estás contando ahora, en el poder ejercido desde los medios de comunicación o el mundo empresarial, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué es lo más fuerte que has vivido, lo que te queda un poquito más de recuerdo, como de una situación más injusta en este sentido de...? No he vivido, te voy a decir, no he vivido situaciones terribles, porque no he sido un reportero de guerra, ni siquiera he sido un reportero. He sido un periodista que en determinadas circunstancias ha podido viajar y hacer, o sea, ni siquiera un viajero en ese sentido, ni ya he dicho, un reportero, ni un enviado, bueno, sí, mira, no un corresponsal, pero sí un enviado especial. En determinadas circunstancias se te ha enviado a un sitio y has cubierto la información en ese sitio. Algunas me han impresionado, claro. Yo me acuerdo estando en Costa Rica, que de Centroamérica seguramente son los países que se consideran más desarrollados, con mayor estabilidad, pero estaba allí, luego digo por qué estaba allí, pero me fui a cenar con un amigo que hice, periodista hondureño, que participaba en un seminario sobre la libertad de expresión en la que yo era ponente. Esa era la razón. Yo era ponente y me había llevado un Escoechea allí, a San José. Y por la noche fuimos a cenar, este chico y yo, y mientras estábamos hablando me dijo, bueno, pues yo estoy ahorrando dinero. Y yo en ese momento fui anticipándome, creía que lo que me iba a decir, estoy ahorrando dinero, como pasa con miles y miles de familias hondureñas, pues estoy haciendo dinero para poder hacer el paso al norte, para poder ir a Estados Unidos, para emigrar, para dejarlo todo, porque no hay futuro, ¿no? Yo me anticipé, pero no era eso. Me dice, no, estoy ahorrando dinero para comprarme una pistola. Entonces era un periodista como yo que estaba pensando en comprarse, necesito la pistola, no sabes cómo están las cosas. Si vas por la carretera donde yo vivo y pillas a alguien, sal corriendo en el coche, no te pares, porque te linchan ahí mismo, creo que me dijo una cosa así, ¿no? Y entonces en eso me quedé pensando mucho. Me quedé pensando en nosotros y nuestros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había ido allí, invitado, ya he dicho, por un Escoechea para hablar de la libertad de expresión y de la situación que se vivía en Euskadi con respecto a ella. Iba de ponente y a contar las cosas a periodistas de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, que estaban en situaciones infinitamente peores, ¿no? Yo me acuerdo que aquí la situación política era una situación, gobernaba con mayoría en Madrid Aznar y, por ejemplo, al gobierno vasco no le dejaba prácticamente ningún resquicio de, vamos a decir, visibilidad internacional. Las embajadas españolas tenían pues la consigna clara de que el gobierno vasco no conseguía organizar nada fuera que le diese cierta visibilidad. Y esto fue modestamente una de las pequeñas cosas que sí consiguió organizar en Costa Rica. Tanto es así que el embajador español asistió a la conferencia que di yo. Yo creo que solamente para ver por dónde iba el asunto un poco, pero asistió y vino y tal, y algunas cosas me preguntó que no entendía. Y bueno, le hablé un poco de la solidaridad y de distintas cosas bueno, algunas anécdotas, ¿no? Le contó me acuerdo que se quedó con una, que yo también me había quedado en su día, porque siendo novios, María José y yo, una noche yendo supongo que no sé si algún baile, alguna fiesta o lo que sea y tal, yendo en el coche, vimos venir de frente un coche que daba como en las luces, se le veían los focos, iba haciendo un vaivén de parte a parte de la carretera. ¿Y qué pasa ahí? Y de momento vemos que se pega contra el pretil y da vuelta y se queda sobre las ventanillas, se le quedan dos ruedas hacia arriba, ¿no? Apoyado sobre un lateral. Y bajamos y fuimos corriendo a atender, ¿no? Según llegamos, salen dos chavales de dentro, salen dos chavales diciendo exactamente qué folla, decía, qué folla, encantados, contentos como locos. Y a su vez, por la ventanilla del conductor asomaba un quejido del conductor que estaba malherido
malherido y se oía ahí un lamento constante, pero los otros estaban, ¡ay, qué polla, qué bien! Estaba claro que no tenían ninguna relación entre ellos, les había cogido en autostop, hasta que te sitúas, luego entre todos ya le sacamos al conductor, estaba grave y tal. Pero te sitúas un poco en que cada uno su historia, ¿no? Es decir, nosotros íbamos allí a contar una cosa a Costa Rica, a unos que estaban mucho peor. Yo iba a tratar de darle lecciones de libertad a un periodista que estaba pensando en comprarse una pistola, que tenía ya dinero ahorrado y que lo iba a hacer. O sea, ese es un poco el contraste enorme con el que te encuentras a veces cuando te desplazas y ves las situaciones de otra gente. Ya os he dicho yo que me imaginaba que iba a hablar igual que escribe, porque esto también lo cuenta en el libro, pero sí. bueno, visto de voz... Pues si no lo ha leído alguno, pues ya dice, bueno, por lo menos algo ya me ha dicho. Sí, ya me he enterado de algo, de qué va el libro. Vale. Sí, a cuenta de eso también, de lo anterior, que estábamos hablando un poco de la gente y de los desfavorecidos y el poder y demás... A eso, espera, perdona, me has dicho eso, pero otra situación, que tuvimos una situación un poco curiosa, fue en una cárcel que estuvimos en Quito, que no se nos ocurre, bueno, en una cárcel era absolutamente infernal, era Quito 1. Luego estuvimos en Quito 2, que era peor todavía, no podía imaginar, bueno, no va a entrar, alguna gente ya conoce las situaciones de las cárceles porque se han hecho docudramas y se han hecho reportajes y se la ha convertido en espectáculo, pero aquello era tremendo, ¿no? Entramos, no había ninguna seguridad prácticamente dentro y estaba... El embajador español también, estábamos un grupo de media docena de periodistas con cámaras, que es que vas ahí con la discreción de una ambulancia, hacia de todos los presos alrededor. Bueno, llegó unas situaciones en las que había cola fuera de los familiares para llevarles comida. Es decir, no siempre desalimentaban y hermanas, madres y demás estaban fuera para pasarles atillos con comida a los presos. Y entonces se dio una circunstancia de que el director de la prisión nos llevó a la que sea una especie de sala central y donde iba a haber una actuación. Y esa actuación eran unos presos, lo recuerdo bien porque un preso era vizcaíno, unos presos, los que se consideraban dóciles, vamos a decir, dóciles, sí, formaban una especie de secta religiosa, diría yo, que iban a hacer una actuación. Y habían invitado a unos familiares, como estábamos aquí, como si estuviésemos aquí ahora reunidos, ¿no? Y aquí estaban en el escenario, pues decía, yo soy Centella, soy no sé cuántos y tal, es decir, vale. Y con unas velas cantando una canción, me acuerdo perfectamente, de Alex Ubago, una canción y todos allí, una armonía, con las velas. Yo esto se lo conté en la emisora una vez que vino Alex Ubago y pasó del rollo, o sea, pasó, aquí me cuentas, tío, o sea, no le hizo ni caso, acabó el ascensor y no me preguntó ni cómo ni cuándo. Dijo, no le pareció romántico. Sí, nada, le pareció. Y a la vez que estábamos haciendo eso, empezó a oírse un jaleo tremendo fuera, y golpes y más golpes y tal. Bueno, yo estuve 2 horas ahí dentro, pero en mi cabeza estaba pensando, insultos fuera, eran pues el resto de presos, los no dóciles, pues que todo tipo de insultos, cada vez más bronca que se veía afuera. Dentro no había nada, ninguna seguridad, ya he dicho. Y en mi cabeza no sucedió nada, porque al final, al de 2 horas, cuando fuimos a salir, se pusieron a jugar a fútbol y eso lo calmó todo. Pero yo estuve 2 horas en mi cabeza dibujándome un motín. Dije, este es el motín perfecto. Está el embajador, está el director de la prisión, está un consejero del gobierno vasco, hay 6 periodistas, 2 de ellos con 2 cámaras de televisión. Buah, este es el momento perfecto para hacer un motín. Y dije, este es el motín. Ahora vamos a salir a las noticias, porque ahora van a derribar esa puerta, van a entrar. Yo estuve 2 horas permanentemente dando vueltas. Sí, ya estaba a ver que no pasó nada, ¿no? Perfecto, donde te lleva la cabeza. Pues ese fue un momento de, vamos a decir, de thriller, de tensión interna. Igual los demás han estado más tranquilos que ni sé, y no lo han visto venir. Pero la situación yo creo que fue bastante tensa porque la comentamos luego y todos dijimos cuando estuvimos fuera que menos mal. Que menos mal porque se adivinaba lo que podía pasar. Bien. Aparecen algunos personajes que son conocidos y famosos, ¿no? Bueno, más conocidos vulgarmente, pues en ese sentido que son no neutrales también, que trabajan a favor de los derechos humanos en los países que les corresponde, ¿no? Esto, tú lo dices con una frase también muy interesante, no sé si es tuya o recogida de otro, que es mancharse y no mancharse, ¿no? O sea, la gente que se implica, que se mancha con la gente que está en... Sí. Entonces, por ejemplo, pues las madres de Plaza de Mayo, Pedro Casaldáliga, no sé si llegaste a conocer, pero bueno, haces alguna referencia a él. Hago referencia, no, con Pedro Casaldáliga, ¿no? Entonces,
¿Cuál es Rigoberta Menchú? Sí, Rigoberta, sí. ¿Cuál es el personaje te llama la atención? ¿Cuál te hubiera gustado igual conocer más o tener un poquito más de profundidad en...? Bueno, desde luego, lo mejor del periodismo, es decir, mira, has estado 40 años, ¿qué es lo mejor? Lo mejor del periodismo es que te da la posibilidad de hablar con gente como esta, te da la posibilidad de conocerles. Ellos no se acordarán de mí, ninguno de ellos, pero yo no me olvidaré de ellos. Con gente grande, con gente que tiene mucho que decir, no solo estos porque son muy conocidos, entre los nombres que hay, pues aparecen 2 premios Nobel de la Paz, pero otros muchos que has podido conocer. El poder conocer a personas admirables, íntegras, magníficas, ¿no? Y hay un ramillete ahí, ¿no? Personas que han sufrido una barbaridad. 2 premios Nobel he mencionado, pues sí, estuvimos un día entero con Rigoberta Menchú. Ella no se presentaba a las elecciones, pero es una mujer a la que le han quemado a su familia directamente, a su hermano, a sus padres. Es una barbaridad en un asunto que aquí pasó relativamente desapercibido. Digo aquí porque en el caso de sus padres fue un asalto militar policial a la embajada española, donde el embajador español se salvó porque se saltó por la ventana y donde solo hubo un superviviente, murió el padre de ella ahí, claro, les quemaron con fósforo blanco. Hubo un solo superviviente que llevaron al hospital y le mataron esa misma noche de un tiro. O sea, estamos hablando de una situación, bueno, con Rigoberta Menchú, un tema de elecciones. A veces me sorprendo, veo que es la realidad. Igual resulta que hoy también en Guatemala pasa esto, ¿no? Pero yo asistí a colas de todo el día para votar. La ilusión que tenían para votar y para que no llegase un exmilitar, era Efraín Ríos Montt en este caso, a una segunda vuelta electoral. Pero la ilusión que tenían por votar cuando nosotros, pues ya, dice, como estás un poco acostumbrado, pues vamos a ver si ponemos en domingo, que es fácil, a ver si no hace buen tiempo para que no te vayas a la playa, a ver si... y si tuviéramos que esperar nosotros una cola, seguramente que ganaba la abstención, ¿no? Ahí veías un poco la ilusión, un poco por la conquista de la democracia, de las libertades. Bueno, veías eso, ¿no? Ya que he dicho de Guatemala, antes me has preguntado situaciones que me marcan. Hay otra también, fíjate, hay otra, que ahora, me he acordado ahora hablando de Guatemala, en una de sus ciudades más bonitas, en Antigua, hay un hospital de franciscanos, y es un hospital que lo rigen los franciscanos muy bien, con mucha disciplina y tal, y que consiste en tiene unos quirófanos muy rudimentarios, y se trata de hacer operaciones quirúrgicas a lo largo de todo el año de la siguiente manera. Cada 15 días va un equipo a operar. Por ejemplo, el equipo de Eslovenia. Pues, son voluntarios eslovenos, van médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, llevan todo el material hasta la última gasa, lo llevan y están 15 días ahí operando. Y es como el milagro, yo digo, es como un milagro. Hay gente que está, me he acordado de las esperas, ¿no? Hay gente que está esperando, que ha venido de una aldea que tiene pequeños problemas aquí, pequeños problemas que se solucionarían en un ambulatorio, pero para que ellos son incapacitantes, no pueden andar, tienen que llevarles de un sitio a otro, bueno, problemas de cataratas, por supuesto, cosas de esas, de la visión y demás, ¿no? Y los 365 días del año estaban ocupados. Entonces, tuvimos la suerte de estar con un grupo de médicos y enfermeros y enfermeras y médicas guipuzcoanas, Danok Osasunaren Alde, es como se llama la ONG, se llama, eso es, Todos en Favor de la Salud, y de la mañana a la noche, o sea, ya no estando un poco para una foto, no, estando, viendo salir de los quirófanos, comiendo con ellos unos espaguetis rápidamente para que vuelven a ir a operar y al final a la noche descansar, ir a un restaurante a tocar o escuchar tocar marimba y que te cuenten un poco lo felices que estaban. Eran dioses allí, dioses auténticos, la gente les veneraba, claro, les solucionaban la vida. Y entonces venían con un baúl, no sé si siguen haciendo, con una serie de baúles en el avión, aterrizaban en Guatemala, se iban directamente al hospital y se metían ahí los 15 días sin parar. Pim, pam, de la mañana a la noche, mientras los tocaba. Y eso estaban haciéndolo, llevaban años haciéndolo eso, ¿no? Bueno, pues sí quiere decir que en positivo, hay muchas cosas en positivo que también te marcan y esa también fue una de ellas.
En algunos momentos hablas de que, bueno, no sé si rechazas o dejas un poquito de lado la palabra nostalgia, ¿no? Dices que son recuerdos, casi también reivindicaciones, pero no nostalgia, ¿no? Pero de verdad no echas algo de menos, no tanto de lo vivido, sino igual de situaciones, un poquito de... Sí, hombre, yo echo de menos muchas cosas. Y que quisieras que de alguna manera se viviera ahora, pues igual también el tema de la profesión o... Sí, hombre, en la profesión, la mayoría las noto en la profesión. En lo personal, evidentemente, todas las mañanas el afrontar el micrófono y demás, pues he tenido la grandísima suerte de estar 40 años haciéndolo, 42 años haciéndolo. Echo de menos algunas cosas. Echo de menos un periodismo más honesto, vamos a decir. O sea, menos, vamos a decir, menos vendido, ¿no? Echo de menos que se haga más información y menos infoentretenimiento. O sea, que con las noticias hago entretenimiento. Entretengo a la gente con las noticias. Esto no es así, esto no es así. O sea, ¿entretengo con qué? Con las desgracias, con las catástrofes, con los asuntos personales, con las tripas, con... Bueno, eso que también se hace, ¿no? No me gusta el espectáculo, convertir la vida todo en espectáculo, ¿no? Y que el precio sea siempre la fama. Espectáculo y fama. Da lo mismo, mira, si da lo mismo que la fama sea buena que sea mala. El tema es que sea fama. Si es fama, esa es una moneda de cambio. Aunque sea famoso por la mayor estupidez o la mayor, ¿no? Bueno. Sí, pues en estos momentos eso está muy al día. Sí, por eso. Y quiere decir que antes no había, y echo de menos un poco la ingenuidad y la inocencia. Es decir, yo he sido muy inocente, muy ingenuo. Vamos a ver, cuando yo entro en la radio he dicho que tenía 17 años, pero con los 17 recién cumplidos antes de entrar en Radio Popular, yo entré y salí rápidamente, me echaron en Radio Nacional de España. En Radio Nacional de España. Es para contar lo de la ingenuidad. Entonces, fíjate si éramos ingenuos, o si yo era ingenuo, y también dos de mis amigos que iban conmigo. Nos presentaron al que era el jefe de programas, que en ese momento era un cura, estaba al frente de la emisora, un cura de Murcia, me acuerdo de él, del nombre, Pepe Freixenós y demás. Nos lo presentaron así, como nos lo presentó otro cura, nos dijo, mira, Pepe, y nosotros los chavales éramos 3 chavales de 17 años, fíjate la ingenuidad. Vale, Pepe, nos presentan a Pepe. Todos los días nosotros aparecíamos por allí, a molestar se puede decir, aparecíamos por allí y entrábamos y decíamos, hola Pepe, cuando todo el mundo le llamaba a don José. Al tío, todo el mundo le llamaba a don José, pero nosotros Pepe, éramos tan ingenuos que no nos damos cuenta que los demás le trataban con una reverencia y nosotros Pepe, bien. Bueno, si era por ingenuidad, bien. Sí. Por transgresión directa... Pues no, era por ingenuidad, por ignorancia, ¿no? Bien. Y nosotros hacíamos trabajos. Sí. Y él no los emitía. Nosotros hacíamos y él no emitía. Evidentemente serían bastante malos. Por ejemplo, hicimos trabajos en euskera y castellano que hubieran sido, si los hubiera emitido, los primeros en hacerse en euskera en Radio Nacional de España, porque el programa se llamaba Chalaparta. Yo qué sé, íbamos a un festival de música, 3 tíos, me acuerdo uno, Sortxe Ordu Kulturgintza, que se hizo con muchos muy buenos artistas a nivel mundial, Wendal, Soledad Bravo, Lisa Serna, no sé qué, muchos, aquí Oscorri, y nos presentamos en la puerta de la Feria de Muestras, oye, Radio Nacional, venga chavales, 3 tíos de chavalines Radio Nacional con un magnetofón, venga, a comprar entradas y dejarlos de... Bueno, hacíamos el trabajo y este no lo emitía, y nos cabreamos. Mi amigo Pedro Mari, con el que he estado pues, ayer o anteayer comiendo, me llama, era el sábado de los programas, me llama él desde Lezama y me dice, oye Fede, ¿has estado viendo la radio? Sí, no ha emitido tampoco hoy el programa. ¿Cómo? Bueno, vale, vamos a buscarle. Sábado, unos chavales. No debíamos ser tan malos periodistas porque nos enteramos dónde vivía. Vivía en Indauchu, en una residencia de unas monjas. Y fuimos a la residencia de las monjas, con un cabreo de la leche. 17 años, 2 mierdas, ¿qué íbamos ahí? Llegamos al portal, como éramos un poco así de aldea, no habíamos visto muchos ascensores, había ascensor, cogimos no estaba el ascensor, entonces no abría la puerta, ¿cómo que no abre? Acabó abriendo. Hostia, dice, si no hay ascensor. Bueno, fastidiado el ascensor. Fuimos arriba. Tocamos el timbre, salió una monja, le dijimos, queremos hablar con Pepe. Y dice, está echando la siesta. Digo, pues que se levante. O sea, 2 chavales que le vienen, de los 3 fuimos 2. Que se levante. Bueno, vuelve la monja, dice, se lo dice, y dice, nada, que ya hablará con ustedes el lunes. Y el lunes, efectivamente, nos dijo,
que cerráramos la puerta, pero por fuera, que no volviéramos a aparecer nunca más por allí, y así sucedió. No volvimos. Dijo una mentira porque dijo que habíamos intimidado a la portera. Bueno, dijo que habíamos causado destrozos en el inmueble. Es verdad que lo del ascensor, lo de la puerta, y dijo que habíamos hablado de marxismo en el programa. Esto no, porque ni él no lo oyó, no habíamos hablado nada de marxismo, pero ya con eso, con esas tres cosas, le supuso ya... Aquello fue lo peor. Sí, yo creo que lo peor era todo, que tenía que desembarazarse de nosotros, y ese día nos dijo que no volviéramos a aparecer por allí nunca más. Y ahí se acabó nuestra experiencia, pero éramos ingenuos, era de una ingenuidad supina. O sea, yo fui a pedirle trabajo a Antonio Barrena, que era una vaca sagrada en el director del Correo, y hablar con él. Y dice, oye, 17 años yo hablo con el director del Correo. Y el director del Correo, muy hábil, me dijo, mira, chaval, ¿tú dónde eres? Y yo de Sondica. Y dice, muy bien. Cuando en Sondica veas que sale una calabaza de 500 kilos o un ternero con 2 cabezas, entonces vienes y te lo publico. Me quedé yo así y digo, claro, este es el negocio cojonudo. O sea, si no hay noticia, él no pierde nada, pero si hay noticia se la traigo y ya hablaremos, ¿no? Evidentemente no hice seguimiento de las calabazas ni de los terneros y no volví a aparecer. O sea, pero había una ingenuidad y un poco del periodismo puro. Tráeme la noticia y yo te la saco. Si no, para entretener, para perder el tiempo no estamos. Tu hijo tenés periodista, ¿no? Sí. ¿Y algún consejo le das o prefieres No. que sea un poquito que él descubra sus cosas? Bueno, también. Bueno, ha descubierto que el periodismo no es su vocación. Ah, mira. Y eso lo ha descubierto, sí, estudió periodismo, tuvo una etapa de 2 años y pico en ETV y luego descubrió que su vocación es la educación. Y entonces se ha formado y está ejerciendo la educación. Seguramente también ha descubierto cosas del periodismo que no le gustaban. Seguramente algunas de estas también. Ahora que hablas de los trabajos ingenuos, uno de los primeros que a mí me muy divertido, además como lo cuentas, fue hacer un trabajo sobre una investigación sobre las pintadas de los váteres, ¿no? Bueno, eso fue una idea, sí, esa fue una ocurrencia que tuve porque en su día lo pillé en un libro de un autor americano, había hecho un estudio de esos y entonces yo... Y no me pusieron una nota que yo pensaba, esto es para matrícula de honor, y no me pusieron matrícula de honor, sí, es un trabajo sobre graffiti en los aseos universitarios. Lo tengo en casa todavía. Y es recorrer todos y cada uno de los váteres de la Universidad de Leioa. Pero bueno, María José recorrió los en Deusto en la Escuela de Idiomas. Alguna amiga me recordaba el otro día que le dediqué uno de los libros, me ayudó en químicas. Bueno, muchos sitios recorrimos, todos los váteres. Recorrer todos los váteres de aquella época tiene su mandanga. Hoy es imposible. No sé, yo creo que hoy no estarán pintados. Pero entonces toda la gente le daba por escribir allí. Sí. Eran consignas políticas, eran temas sexuales, eran temas del propio hecho de mear o de tal, era hasta poesía y hasta filosofía. Yo meto en el libro unas cuantas, de las que más me llamaron la atención. Pero el trabajo de campo era un trabajo duro. Hoy es imposible. Es decir, yo entraba también en los váteres de las chicas. O sea, que decir, eso digo, oiga, ¿qué pinta aquí? Entras de uno y sales a otro, vas de uno a otro y con una carpeta apuntando todo lo que hay antes de que lo pinten otra vez de blanco. Pero con eso hacías una radiografía buena del sentimiento de los estudiantes, de lo que pensaban unos de otros y además había muchas contestaciones y de filosofía, me acuerdo, yo que sé, Dios ha muerto, firma Nietzsche, Nietzsche ha muerto, firma Dios, Dios y Nietzsche han muerto, firma muerto, hace cosas, o acérquese más, la tiene más corta de lo que cree, cosas de esas, es decir, muchas cosas de esas, pero algunas muy interesantes y muchas muy políticas, que en ese tiempo pues tenían sentido, hoy ya no, pero muy, muy políticas. Sí, ahora igual no se pinta, tampoco no se puede, pero igual tampoco se pintarían ese tipo de cosas, ¿no? Estas hoy se pintarían otras, supongo, hoy otras. Había algunas había poesías muy buenas, yo he hecho una selección, en el libro he hecho una pequeña selección, no sé si habrá 2 docenas o así, porque me dijeron, hombre, tú date cuenta que tú estás recorriendo todos los váteres con el tufo que hay, con el cuánto, o sea, no es un asunto precisamente cómodo. Cuando encuentras una joya, una perla de esas, dices, esto sí que es buena, ¿no? Y dices, este tiene gracia, ¿no? Y entonces la sabes distinguirla bien y la pones en el sitio preferente. ¿Ahora a qué te dedicas? Bueno, ha dicho que paseas mucho, pero ¿cómo proyectas todas estas inquietudes que has tenido, esta historia un poquito? Bueno, pues sin presión. Primero, disfrutar de no tener la presión. Ha sido mucha presión. Claro. El periodismo tiene eso.
Yo he estado muchos años en la gestión. La gestión es una parte dura y sin compensaciones. Sin compensaciones, la gestión dura. La compensación es el medio del que yo soy enamorado y soy un apasionado, que es el poder contactar con la audiencia, el hablar todas las mañanas. Esa es la auténtica energía que recoges ahí. Entonces, bueno, pues echas de menos eso, estás agradecido por haberlo hecho y dices, bueno, pues esta es la oportunidad. Y el libro en ese sentido, porque el libro no tenía intención ni siquiera de publicarlo, tenía intención de escribirlo, escribí por escribir porque siempre me había gustado. Y esa es una deuda que tenía conmigo mismo, porque yo he escrito mucho, cuando es mucho es miles de páginas. Porque decía todos los días comentarios en la radio, no sé cuántos y tal, miles, pero de una altísima caducidad. O sea, son artículos que tú escribes y que están al día siguiente ya no valen. Ha cambiado. Si escribas poesía, ¿no? Sí, eso, pero yo me refiero sobre todo a la gran cantidad, he escrito eso. Entonces yo tenía una deuda conmigo mismo, decía, oye, voy a escribir, pero sin esta caducidad, sin esta presión, y bueno, pues otra cosa. Distinta. Me lo debo por lo menos probar, porque yo antes de ser periodista me preguntaban de niño que quería ser escritor. Y entonces yo elegí periodismo porque era lo que más se le parecía, lo que más posibilidades había de escribir, si es lo que te gusta, ¿no? Por eso es por lo que tal, bueno, sí. Y sí, la poesía fue con lo que empecé con la poesía, que me resultaba más fácil. No es que lo hiciera mejor, pero por lo menos me resultaba un poco más fácil. ¿Y ahora de escribir literatura o alguna novela? Bueno, ahora escribo... ¿Estas cosas que has vivido igual trasladados a novela? Bueno, estoy en ello. Te voy a decir, sí, estoy en una cosa parecida, sí, estoy haciendo una cosa parecida. Pensé hacer una cosa de continuidad de esta, ahora estoy haciendo otra sin ninguna pretensión. Si al editor le interesa, pues lo publicará, y si no, pues no lo publica y no pasa nada, pero... yo sigo encontrando satisfacción en escribir y cuando me dices ¿qué haces? Pues mira, pues sí, pues escribo, oigo música, leo un montón y creo que eso es una recuperación de un tiempo un poco distinto, porque, por ejemplo, yo antes, estando en activo, leía un montón también, muchísimo, pero leía con utilitarismo. Claro, o sea, una visión para reutilizar, ¿no? Para profundizar en, ya fuese deporte, ya fuese política, ya fuese sociedad. Sí, pero estaba leyendo no lo que quería, sino lo que lo que debía leer para estar al día de algo, ¿no? Un montón. Pues ahora no tengo esa necesidad y elijo cualquier cosa. Puedo elegir, me ha dado mismo un ensayo, una novela, no sé cuántos, o el prospecto del supermercado, todo, me lo leo todo. Bueno. Vamos a hablar del Atleti. Bueno, tú vas a hablar del Atleti. Sí. Tú que además cuentas que estuviste en la Gabarra, la última vez que salió, ¿no? Y que te colaste. Sí. ¿Cómo ves ahora el tema? Poco bacalao hoy ahora, ¿no? Ahora hay poco, sí. Lleva mucho tiempo y tampoco. Sí, yo he tenido la suerte, por eso he tenido mucha suerte en eso. He tenido la suerte de estar en las dos Gabarras. La Gabarra solo ha salido 2 veces. Solo 2. Y yo he estado en las 2. En la primera de polizón, o sea, sin permiso. Porque hice un abordaje. Los periodistas nos llevaban en el remolcador y entonces vi una oportunidad con un amigo que se dedicaba al remo en Ciérvana, con los galipos y tal, y que iba con una, no sé qué embarcación llevaba, y le dije, oye, ¿no me harás un abordaje y me llevas a la Gabarra del Atleti? Vamos a intentarlo. Dice, pues salté y nos pusimos ahí a la par de la Gabarra. Claro, la Gabarra es mucho más alta. Y yo tenía que saltar hacia arriba. Y ahí había uno de seguridad con los brazos. Y entonces eso tienes que calibrar la situación. Y dice, a ver, ¿salto o no salto? Este tío apartará los brazos, no me va a dejar caer en la ría aquí, estamos todos de celebración. Y efectivamente salté y me agarró y me metió dentro, ¿no? Y hay fotos, no muchas, pero hay fotos de las que cuando he estado viendo ahora que estos días se publicaban, en las que aparezco por ahí y tal, pues con 22 años, claro. Con el micrófono en la mano, ¿no? Sí, claro, y con los auriculares y tal, y no sé cuántos, en una Gabarra y en la otra. En este año se ha hecho mal estar hablando de la Gabarra. Yo creo que ha sido muy... Me han llamado de algunos sitios y tal para hablar y tal, y todo eso que si pruebas de flotabilidad, que todo es de tal, sacar otra vez la historia de la Gabarra como una especie de mito vikingo, yo creo que no le ha hecho ningún favor ni a los jugadores ni a nadie. Es decir, estas cosas se hacen, ya se sabe que se van a hacer, pero no se dicen. Se hacen, pero no se dicen. Cuando toca, se hace y se acabó. Ya sé que todos estamos pensando en sí, ¿no?
Pero si te hace falta vender periódicos, si te hace falta llenar minutos de radio, que es a lo que vamos un poco de los medios de comunicación, pues entonces tienes que acabar hablando de esto y de todo, y sacando una foto de la prueba y una foto de gente que se saca a su vez fotos ahí, ya hablas de todo y lo engordas y haces las expectativas mucho mayores seguramente y bueno, pues luego las frustraciones también son mayores. Bueno, pues el Atleti está tratando de digerir una situación que en la historia, pues que yo sepa ahora mismo... En mi cabeza recuerdo 3 veces que se ha producido. Yo, el año justo que entré en la radio, el Atleti perdió 2 finales, que fue en el 77, que perdió los penaltis con el Betis, sí, y perdió Copa de la UEFA, doble partido con la Juve. En el 2012 perdió 2 finales, perdió en Bucarest y perdió luego en Madrid frente al Barça. En Bucarest perdió con el Atlético de Madrid y esta vez otras 2 finales, que ha perdido otras 2 finales. Por eso que dice que es la tercera vez que llega la doble dosis de esta, ¿no? Bueno, ya tocará. En algún momento, pues ya tocará. Oye, una curiosidad. Aparece, no sé si te tocó escribir o terminar de redactar, corregir y demás en época de pandemia, ¿no? En el confinamiento, porque aparecen algunas palabras, no aparece el tema directamente, pero sí aparecen algunas palabras que son nuevas y que hemos conocido pues ahora, ¿no? Que son anticuerpos, los contagios, hablas de que con el Atleti ahora, por ejemplo, que no se puede ir por tema de contagios y demás. Con todo esto ¿cómo estás viviendo esto? También desde ese punto de vista crítico con el poder y con la profesión, el papel de los medios de comunicación en este asunto. Bueno, el papel de los medios de comunicación no es muy edificante, es necesario, tienen que hacer un poco, el medio de comunicación tiene que ser un poco contrapoder, ¿no? Tiene que ser el contrarrestar un poco, y ser un poco el vigilante. No puede ser formar parte no puede estar metido en la trinchera y formar parte y ser de la tropa de los que están decidiendo, ¿no? Yo con la pandemia no escribí especialmente, la situación era un poco así para todos, ha sido, y no era, dices, mira, he aprovechado para hacer 2 novelas, pues no estaba de ánimo, con el ánimo de escribir. Algunas cosas pueden haber influido. Lo que dices de los contagios tiene que ver, bueno, lo dejo a los contagios con el asunto de, bueno, pues cómo cambian los tiempos y como nosotros seamos periodistas, que en el caso de cuando viajábamos con el Athletic, pues viajábamos con ellos y estaba jugando al mus en el autobús. Si nos llevaban alguna vez, no digo que fuese siempre, pero se daba esa circunstancia, ¿no? Hoy están muy alejados de todo esto, hoy es impensable que suceda una cosa de estas, ¿no? Yo recuerdo cuando el Athletic ganó en Las Palmas, yo hice un programa hasta la madrugada, el Athletic jugó a las 5 de la tarde, luego hice un programa, pues no me acuerdo a qué hora empezaría, pues a las 9, a las 10 de la noche, a la hora de la cena, hasta la madrugada, y montando el equipo y todo en la habitación del hotel y haciendo pasar. Éramos 2 compañeros, pues uno bajaba al restaurante donde estaba toda la plantilla celebrando y los técnicos y directivos, y me subía a 2, se sentaban en la cama, abrían el minibar, se pegaban un trago, acababan con todo y se marchaban. Y venía otros 2 y otros 2. Oye, esto es imposible, tú tienes que hacer hoy la distancia que se ha creado, por eso he dicho los contagios, ya no te dejan viajar con ellos, si quieres hablar con uno tienes que pasarlo por triplicado, por el jefe de prensa, por el otro, por no sé qué, pues han cambiado una barbaridad las cosas, no a mejor en el sentido. Antes el periodista tenía más acceso, los jugadores todos eran más accesibles, y no lo digo como nostalgia, porque si con respecto a mi tiempo, los anteriores que hablaban con Zarra, dice, pues sí, pues Zarra se bajaría el tranvía y a la gente por la calle le iría, claro, le tocaría la espalda y le iría a ver si marcas hoy. Y hoy eso, pues hoy entras en el autobús y la escolta y todo, ¿no? Y entras en el garaje, simplemente, pero sin nostalgia, las cosas han evolucionado mucho, simplemente que percibo el cambio a la hora de hacer tu trabajo periodístico, que era más fácil en ese sentido, era más fácil entonces. O sea, hoy es tecnológicamente mucho más fácil, entonces tenías los medios, las personas las tenías a mano, pero los medios no funcionaban la mayoría de las veces. Fallaban. Y ahora pasa al revés. Y ahora tienes muchos medios, pero no consigues muchas de esas personas. Así es. Muy bien. Haces segundas referencias a libros, autores y demás, y también al cine, ¿no? Hay bastantes comparaciones de películas. Esto es como Berlanga, hay un par de referencias más. ¿Esto qué te aporta el cine? Bueno, el cine a mí me ha aportado mucho. El cine es una de las maneras... me ha gustado mucho siempre y ya está. También he cambiado la forma de consumirlo. El cine en su día era un plan maravilloso. Sí. O sea, era un plan maravilloso desde que era niño, desde que me asomaba a la cartelera. O sea, después de salir de misa me asomaba a la cartelera del cine a adivinar por los fotogramas si la película sería buena.
Porque claro, si no era buena no me iba a gastar las 2 pesetas que valía la entrada o 3 pesetas que valía el cine en esto, me la gastaría en otra cosa, en cromos o lo que sea, y no iría a la película. Entonces había que diseccionar cada fotograma para ver si era buena la película, ¿no? Luego ya en mayo mi afición era, es decir, todos los planes y plan de novios y demás era ir al cine, y yo con la tabarra yo me hacía fichas de todas las películas. Fichas, que luego las pasaba a máquina, pero me quedaba apuntando producción, guión, lo que sea, todo. Iluminación, fotografía. ¿Valorabas todos esos aspectos? Sí, bueno, incluía una ficha con los datos técnicos, los normales, sabemos, la dirección, el reparto, no sé cuánto, tal, una ficha técnica y luego una sinopsis de la película. Eran un cuarto de folio, cada ficha, sí. Una sinopsis en 6 líneas y, no está por detrás, sinopsis y mi opinión de la película. Entonces yo iba de novios, íbamos, y yo me quedaba al final hasta las últimas canales, porque muchas cosas no estaban fuera, me quedaba hasta el final apuntando, ¿no? La canción y no sé qué. Entonces son unas fichas que tenía cientos de esos, porque el plan siempre era cine, todo el cine que se podía. Y un día lo quemé todo. Dice, oye, ¿tendrá valores hoy? No sé, lo quemé. De rabia, porque llevaba pues unos meses de carencia, que no ya, y me pensaba que ya incompleto, o sea, que no lo había hecho, que no me había disciplinado y que no había hecho las fichas. Y pues para eso no las quiero ninguna, y de rabia a tomar por saco. Sí, las quemé. Bueno, iba mucho, y el cine ha estado muy presente en las historias, me parece la forma maravillosa de contar historias, y hoy se consume de manera distinta, hoy es más compulsivo el consumo, hay películas por todos sitios, a veces hoy llego a películas a medias, a enteras, a no sé cuántos, a cualquier hora. No, el cine entonces tenía una liturgia, ¿no? El cine era el fin de semana. La sala de cine, claro. Sí, por supuesto, era la sala, pero era el fin de semana, era la tarde, era el no sé qué, o sea, requería su tiempo, su espacio, lo tenía todo. Hoy te atiborras de esto. Bueno, pues también la producción y el entretenimiento ha cambiado, ¿no? Eso es, la industria es la que ha cambiado, pero bueno, todas esas tengo muchas referencias, evidentemente las referencias literarias también, sí, las del cine mucho, y las literarias también, claro. Bueno, pues tenemos que ir acabando poco a poco, entonces no sé si te queda algo en el tintero, nos quieres contar alguna cosa más, ¿quieres un poquito dar tu broche final a este acto? No, es decir, yo... Nos vamos a quedar con ganas de más, pero bueno, este tipo de cosas son así, hay que marca el tiempo, ¿no? El timing ese que sí. Siempre el tiempo se erige en el enemigo principal. Hay muchas cosas, yo siempre me tomo apuntes, no creas que vengo y tal, pero no, yo creo que has acertado en dirigir a determinados puntos. Es un libro que lo he hecho sin ninguna pretensión, más que quedarme yo a gusto con él, y que si quienes lo lean pueden experimentar un momento de satisfacción porque les gusta, pues yo encantado. Más que eso no puedo pedir. O sea, tengo muy presente que si yo he podido desarrollar una carrera en el periodismo ha sido porque había gente al otro lado escuchando. Si no, por mí mismo no hubiera hecho nada, ¿no? Pues escribes un libro, pues si hay gente que está dispuesta a leerlo, yo se lo agradezco profundamente porque es un poco el sentido de la comunicación. Muy bien, pues yo creo que se consigue, que traslades ese placer y que también des gusto al lector en ese sentido. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo digo, un placer y gracias. Y bueno, pues esperemos en próximas ocasiones que tengamos más oportunidad de seguir hablando y conociéndote y conocer toda tu historia. Ojalá. Gracias, Uri. Vale.